por venir en un día tan complicado por la lluvia. Y hoy tenemos un auténtico lujo, porque a quien vais a conocer personalmente es una de las personas que ha sido testigo de momentos completamente históricos de nuestro país, tanto de España. Por ejemplo, hemos escogido esta primera foto con el Che Guevara, no sé si la conocíais, en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria, en el que se ve el Arco de la Victoria que ordenó construir Francisco Franco. La persona a la que vamos a conocer hoy, que es uno de los más grandes fotógrafos y fotoperiodistas de nuestro país, que es César Lucas, está ahí con nosotros, así que yo creo que debería recibirle con un aplauso, si os parece. César, por favor, bienvenido a tu casa. César, he escogido esta primera foto, la de Huello, por favor, siéntate. Tienes buena planta tú también, como el Che Guevara, ¿eh? Que tienes una planta de comandante tú, ¿eh? A pesar de ser un... Estás hecho un tiarrón. Perdona que vaya a degüello directamente con esta primera foto, pero claro, qué mejor manera de definirte, o al menos de definirte, porque eres un cazador de momentos insólitos y lo llevas siendo desde los años 50 de nuestro país. Y entonces, ¿por qué quiero poner esta foto del Che Guevara en la ciudad universitaria? Pues por eso mismo. ¿Cómo puede ser que una persona que en aquel año, tú naciste en el 1941, en Ávila, tenías 18 años? ¿Cómo puede ser que con tan solo 18 años conociste al Che Guevara y fuiste el único fotógrafo español que lo fotografió aquí en Madrid? Bueno, acababa de cumplir los 18 años una semana antes. Espera un momentito, que no se oye bien el micrófono, lo vamos a... Perdón por las molestias. Un segundito, te lo enciendo. Estamos metiendo a mano a César Lucas. Grandes momentos de tensión en CIGIE 28. ¿Ahora se oye? Bien. ¡Oh, alto y claro! Bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de que un amigo mío, redactor del diario Pueblo, que ya había hecho entrevistas con el Che Guevara en Sierra Maestra antes de que entraran en La Habana, pues sabía que iba a venir el Che a Madrid porque venía haciendo escala en Madrid para ir a Egipto. Me dijo: César, ¿te interesa quieres hacer alguna foto del Che Guevara? Y digo: joder, claro. Y me dice: pues mira, mañana llega, si quieres quedamos y vamos al aeropuerto a buscarle y ya está. Bueno, y ahí empezó la cosa. Y como estar unas horas en Madrid, desde el sábado por la tarde, que el vuelo suyo llegó como a las 8 o así, hasta el día domingo, que su vuelo para el Cairo salía a las 3 de la tarde, pues él nos dijo que quería hacer una visita de Madrid y hacer turismo, que era lo único que él podía hacer y para lo que estaba autorizado. Que nos olvidemos que estábamos en Claro, dictadura y bueno, claro. se estaba abriendo un poquito, No, pero... Él tenía una autorización para hacer escala en Madrid, pero no para andar haciendo. Bueno, total, que quedamos con él a las 6 de la mañana en el hotel que vivía en la Plaza España y nos dijo que quería ver la ciudad universitaria, que quería ver una plaza de toros, que quería comprar unas cosas que no había podido comprar en La Habana y que quería llevarse al Cairo. Y entonces empezamos a organizarle la visita a la Plaza de Toros de Vistalegre, a que le abrieran Galerías Preciados, la que estaba entonces en... Tiene su gracia que a un líder como el Che Guevara le abran Galerías Preciados. Bueno, es que el dueño de Galerías Preciados de entonces había aprendido el oficio trabajando en unos almacenes en La Habana. Y él, cuando luego vino a España, pues empezó a moverse e inauguró él las Galerías Preciados. Bueno, le abrieron Galerías Preciados, un empleado y un hijo del dueño, y ahí empezó la ruta que empezó por ir a la ciudad universitaria, que hicimos una visita por toda la zona donde están las universidades, está todo eso, y estuvimos viendo donde está el espacio deportivo, y ahí esto
donde yo le hice esta foto, que mi interés era constantemente que se viera que estaba en Madrid. Por eso quería que se viera el arco. El arco de Moncloa. Y luego fuimos a más sitios y bueno, pues esa fue. Mira, precisamente has hablado de más sitios. He escogido otra foto. Esto es un lujo, porque esta foto no está publicada en ninguna parte. Esto está en manos muy atesoradas, la que tenemos aquí detrás, que vemos al Che Guevara junto con una camarera en la mítica cafetería California de la Gran Vía. Sí, es que claro. Observa qué cara de felicidad tenía la camarera, Como empezamos muy temprano, después de la ciudad universitaria, fuimos a la Plaza de Toros de Vista Alegre y luego fuimos, nos dejó el taxi cerca de donde está el Palacio Real y fuimos dando un paseo por allí viendo el palacio, volvimos a entrar por la Gran Vía, paseando por la Gran Vía. Nos encontrábamos ahora personas que también iban por la Gran Vía y le miraban a él y a dos más que venían con él también de uniforme y los miraban y decían, qué raros estos que llevan la barba, deben ser los cubanos. Y acertaron. Hasta ahí nadie le reconocía, nadie decía quién era. Y ya, claro, el estómago apretaba y paramos en la cafetería California, que ya no existe, a desayunar. Y estábamos en la barra. ¿Qué es la foto que estamos viendo aquí? Estábamos en la barra porque las mesas, que habían pocas mesas, pero estaban llenas, a esa hora en la Gran Vía, pues pedimos el desayuno, el café y tal. Y la camarera que nos estaba sirviendo en la barra, como yo le había hecho una foto, ella pensó, y uy, si le hace la foto, y vino a mí y me preguntó, ¿este no será el Che Guevara? Y digo, pues sí es, y dice, ay, y yo me puedo hacer una foto con él, y digo, hay que preguntárselo. Y yo le dije, comandante, que la camarera quiere hacerse una foto con usted, ¿puede ser? Y me dijo, claro. Y salió la camarera, muy contenta, se puso, hice la foto. Qué bonito, César. La única que le conoció de los que nos estaban viendo por la calle. Qué barbaridad. Una trabajadora, evidentemente. ¿Cómo era el Che Guevara en las distancias cortas? Era una persona que imponía mucho, porque en las fotos que tú has hecho, en las que vemos, y sobre todo de Paraninfo, son las de un líder carismático. Era lo que proyectaba una figura histórica como el Che Guevara. Pero fíjate que yo tengo que reconocer que entonces era una figura que yo conocía poco, porque en España se había publicado poco. He visto cosas del tema de Cuba en otras revistas extranjeras, pero quiero decir que yo aquel día era, digamos, la primera vez que había estado así con un personaje muy especial. Y yo reconozco que ese día estaba como nervioso, como, ay, a ver si hago algo y me sale mal, a ver si... O sea, fue un día muy especial y tiene para mí un recuerdo muy especial. Y es verdad que han pasado muchos años, pero esta foto es una foto que cada año que pasa va cogiendo más valor. Nunca pensé yo, cuando hice esta foto, que no sé cuántos años hoy estuviera hablando de ella, ¿no? Porque es una foto que ha ido cogiendo fuerza en la historia y en la historia. Y ya hay mucha gente que cuando me conoce y me presenta, alguien me dice, este es César, el que hizo la foto del Che, dentro de millones de fotos que yo he hecho. Dice, este es el que hizo la foto del Che. Pues va a hacer 65 años de esta foto, César. Pues sí. 1959, estamos en 2024, más que una vida. Pues sí. Y claro, yo te pregunto, tú al fin y al cabo con 18 años llegaste a tocar techo. O sea, ¿cómo a partir de ahí vas más hacia arriba? Porque es que ya bueno, ser autor de unas fotografías tan históricas para nuestro país. No, yo ya había empezado profesionalmente. Yo ya había estado empezando a trabajar con una agencia nueva que acababa de fundarse unos meses antes, que se llamaba Europa Press, y que ahora es una agencia de éxito, ¿no? Y que entonces, aparte de tener
ya 3 fotógrafos muy buenos, pues querían coger algún otro fotógrafo joven que, aunque no tuviera mucha experiencia, que ellos le fueran educando a su aire, ¿no? Y entonces fue cuando empecé yo, y ese fue mi primer paso al fotoperiodismo, que fue en el año 57, que yo tenía 16 años. Sé que hay cosas que contar con tus 16 años y sobre todo la primera fotografía que vendiste, que fue el diario ABC. Si hay una cosa que nos caracteriza en CIGIE28 es que queremos que sea muy interactivo. Es decir, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta sobre la única persona en España viva que tiene conocimiento del Che Guevara, si quiere alguien hacerle una pregunta ahora mismo, podéis interrumpir y sentiros libres. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a César? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Alguien una pregunta? El que quiera hacer alguna pregunta a César, a medida que vayamos ahondando en su historia, que levante la mano, ¿de acuerdo? Y también en Instagram, porque estamos emitiendo en directo en Instagram, y si alguien nos quiere enviar preguntas, te iremos comentando. La historia de tu primera fotografía, teniendo en cuenta que tú eras un chaval que llegó con su maletita cargada de sueños, desde Cantiveros, desde Ávila, llegaste con 5 años a Madrid, te alojaste cerca de la Gran Vía. ¿Cómo fue para ti llegar, vivir al lado de la Gran Vía? ¿Qué supuso la Gran Vía para ti? ¿Qué supuso para ti la primera fotografía que vendiste con tan solo 16 años y que hiciste a un personaje, que ahora me vas a contar qué personaje era, en la Puerta del Sol? Pues mira, yo empecé a vivir en la Gran Vía cuando tenía 10 años. Vivía en la calle Hortaleza, en el número 4, prácticamente esquina de la Gran Vía, al lado del edificio de Telefónica. Ese era mi barrio. Iba a estudiar al Instituto Cardenal Cisneros, que está al lado de San Bernardo y muy cerca de la Gran Vía. Yo iba desde mi casa andando prisa porque tenía que llegar a la hora que empezaba la clase. Pero a la vuelta, por la tarde, cuando ya volví a casa, ya no tenía la prisa que tenía por la mañana cuando llegaba al instituto. Y venía andando por la Gran Vía para ver lo que veía en la Gran Vía. Y había 2 fotógrafos, uno en la Gran Vía hacia el número 70 de la Gran Vía y otro que estaba justo en la acera enfrente, que eran 2 grandes fotógrafos de estudio de la época. Uno era Ibáñez, el que estaba en el 70 de la Gran Vía, y otro era Ibáñez. Ibáñez siempre tenía 2 escaparates a la entrada de la casa donde había fotos de personajes del mundo del espectáculo, del cine, de la música, del teatro, estrellas internacionales, y yo me quedaba allí viendo las fotos. Ahora no puedo calcular cuánto tiempo me quedaba, pero me quedaba así, viendo las fotos. Y cruzaba al otro lado, a donde Yenes tenía fotos de gente de la nobleza. Y de pronto había fotos de la duquesa de Alba. Y tal. Bueno, y luego iba por la acera donde iba, en los cines. Entonces los cines ponían una serie de fotos, 8, 10 o más, fotos de escenas de la película que estaba en cartel en aquel momento, y otras 8 o 10 de la película que se iba a estrenar. Y yo me ponía a ver las fotos y ahí fue donde empezó la cosa. Y empezó que a mí lo de las fotos, curiosamente, me atraía más que mirar escaparates donde había cosas en los escaparates. Pero es verdad que la culpa, al final de que te hayas hecho un fotógrafo y un fotoperiodista de éxito, es de un peregrino australiano. Un peregrino australiano que entonces en mi casa mi padre compraba el periódico y yo leía un poquito, miraba los periódicos y tal, y un día veo, yo tenía, no creo que había cumplido, no me acuerdo si ya había cumplido los 16 años, veo una noticia que dice que hay un hombre, un australiano, que está dando la vuelta al mundo a pie y que ha llegado a Madrid.
Y yo esa noche dije yo, ¿cómo se puede dar vuelta al mundo a pie? Qué hombre más raro. Y bueno. Y yo en aquel momento estaba haciendo mis prácticas de fotografía. Porque claro, para aprender fotografía, aparte de que te expliquen o que leas en un libro, cómo se aprende es haciendo fotografía. Y yo, como estaba en la Gran Vía, tenía cerca unos escenarios que para mí tenían mucha magia. Uno era las Cibeles, tal y cual, y luego el Retiro, que el Retiro para mí, ver las barquitas, la gente que había con las barquitas, los animales que había, tal, iba al Retiro. Y ese día me voy a hacer fotos, el día que había leído la noticia. Y cuando voy en Cibeles, me encuentro un hombre que me llamó la atención, porque entonces no había los vestuarios que se ven hoy, que la gente va con unos colores y con otros y tal. Ahí entonces todos los hombres iban vestidos de gris y las mujeres mayores todas vestidas de negro. Bueno, y veo un hombre que está hablando con un guardia, de eso con el casco blanco, y que tiene mochilas colgadas y banderas así por los brazos y cosas en el gorro. Y yo digo, ay, y me empezaron a entrar los nervios y digo, ay, no va a ser este hombre que esté dando la vuelta, porque desde luego es raro. Y cuando veo que ha dejado de hablar con el guardia, me acerco a él. Yo entonces estaba practicando ya con el inglés y le pregunto si habla inglés. Me dijo que sí y digo, ¿está usted dando la vuelta al mundo a pie? Y me dijo, yes, dije. Exclusiva. Tu primera exclusiva, César. Y no, empecé a temblar, cogí la cámara y le hice una foto, una. Y le di la mano y salí disparado a la casa donde una amiga mía que tenía un laboratorio me había enseñado a hacer cosas con el alveolar, y eso yo ya sabía. Y me pongo allí, de repente revelo aquello y hago una copia, y con esa copia en la mano me voy corriendo a donde el único sitio que sabía que había un periódico, que era el ABC, que estaba en la calle Serrano. Me voy corriendo con la foto. Mire, tengo esta foto del hombre que ha dado la vuelta al mundo a pie. Y la ven y dice, muy bien. Bueno, muy bien, pero chaval, dile a tu jefe que la próxima vez haga la foto un poco más grande, que está muy pequeña, y con un poco más de contraste. Y dije, no, si la he hecho yo. Y dice, que la has hecho tú, pues muy bien, chaval, hombre, pues muy bien y tal. Y me pagaron 25 euros. No, euros no. Pesetas. No. Oye, sí, ¿qué hiciste con esos 5 duros que te dieron, César? Y la foto, claro, me la dijeron que se iba a publicar al día siguiente, y yo esa noche no podía dormir, porque estaba pensando, ¿pero la van a publicar de verdad? ¿Y a qué hora saldrá el periódico? Y yo miraba el reloj, digo, no, es muy pronto. Y miraba el reloj más tarde, ¿habrá salido ya el periódico? Y ya a las 7 de la mañana ya no podía más, me eché a la calle, compré el periódico y la foto estaba publicada y ponía Foto César. Y ahí fue donde a mí se me introdujo, no sé por dónde, el veneno. ¿Lo calificas de veneno? Bueno, lo digo el veneno. La droga, ¿no? Lo digo, como si fuera la droga del periodismo, de la fotografía. Pero se me metió en sangre y no ha salido de ahí todavía. ¿Eso es lo que te produce ahora mismo ser fotoperiodista o plasmar imágenes detrás de tu cámara? Bueno, ¿a tal nivel de...? No, vamos a ver. Yo adrenalina, empecé en el año 57. He tenido el privilegio de no haber parado de trabajar, cambiando de un medio a otro, de una época a otra, de no haber parado hasta que me he jubilado en el 2009. Que me he jubilado no quiere decirse que yo he abandonado lo que yo he tenido en todo ese tiempo. En todo ese tiempo lo que he tenido no ha sido un trabajo,
ha sido una pasión que sigo teniendo viva hoy. Me vas a permitir, César, que te aplauda. Que sigas hablando así de nuestra profesión, porque yo soy también periodista, pero con tanto amor, sobre todo, porque aparte de pasión, lo que destilas es profunda ternura y cariño por el trabajo que hay detrás. Y en un mundo muy complicado, Sí. como es el del periodismo y la fotografía, es un canto de esperanza, ¿eh? Y yo creo que también para el ciudadano. Y ya que estamos hablando de ciudadanos, y como tú no solo has sido testigo de excepción en muchos momentos que no había democracia en este país, como esta imagen del Che Guevara u otras imágenes que iremos, quiero también comentar contigo una foto que para muchos representa mucho. Antes de ver todas estas, me vas a permitir que allá por el año 76, al poco de morir Franco, fuiste a cubrir, si no me equivoco, una manifestación de asociaciones vecinales. Exacto. Y un momentito que la estoy buscando, la fotografía. Bueno, pues como es la ley de Murphy, tenemos aquí un pequeño problemita con la fotografía, pero la encontraremos. Que es la foto llamada del puñito, Sí, que es esta. claro. Y que, teniendo en cuenta que estamos en un barrio muy popular, como es en este distrito, este barrio de Ciudad Lineal, en Pueblo Nuevo, en el que los movimientos vecinales en los años 60, sobre todo los años 70, la fuerza y lo que representa para este distrito una foto como esta, en el que tanto se ganó en la democracia gracias a las asociaciones vecinales, que en ese momento era una manifestación en la calle Preciados contra la carestía de la vida, pues no quiero dejar de preguntarte por esta fotografía que se ha convertido en un icono de la transición, Sí. desde una dictadura Mira, a una democracia. Esta fotografía se hizo en junio de 1976. Yo empecé a trabajar en el país en enero del 76, que estábamos poniendo en marcha lo que iba a ser un nuevo periódico en una época nueva y diferente. Estábamos dibujando ese periódico. Claro. Perdón por el inciso, pero quiero hacer especial hincapié en lo que estás contando. Es que estamos hablando de que César Lucas fue uno de los fundadores del diario El País. Te llamó Juan Luis Cebrián. Exacto. Y me dijo que iba a ser el primer jefe de fotografía en un periódico. Y que encima participaste en el diseño. Lo que vemos ahora del País es herencia directa de lo que tú ideaste o la idea gráfica que se te ocurrió a ti en el 76. Julio Iglesias tiene algo que ver en esto, pero después lo comentaremos con una foto, en este inciso. Entonces, estamos en junio del 76. Entonces, El País sale en mayo, el 4, me parece, de mayo del 76, y esto es una manifestación que se hace en Madrid en junio del 76, por algo que tenía que ver con la economía familiar. Y bueno, pues yo voy a cubrir la información y me encuentro con esa escena que me llamó la atención porque yo lo que había visto en otras manifestaciones era como con el uniforme, con la cosa de trabajo en la manifestación, con banderas y con cosas, pero me chocó la atención, llamó la atención ver a este niño tan rico y tan contento que va a la manifestación con el puñal de tal, y bueno, le hice una foto. Bueno, El País, esa foto la publicó en última página a un tamaño muy grande, que eran casi más de 3 columnas. Y a partir de ese momento, pues esa foto ha empezado a tomar un recuerdo de aquello, que es una foto que cada vez que se toca los pasos que se dieron en aquellos momentos cuando el momento de la transición y todo, esa foto se ha convertido ya en un icono de aquellos momentos. O sea, se ha publicado en libros, en carteles, lo utilizan partidos políticos para hacer campañas de publicidad. Es decir, de todo se ha hecho.
Y yo al niño, que entonces tenía 5 años, le he conocido con 20. Y nos hemos hecho un día una foto juntos, los dos, él vestido de piloto, que era piloto de una compañía aérea, y yo con la foto, los dos dándonos un abrazo y recordándonos todo esto. Y él me decía, dice, yo, hombre, no estoy muy contento de que esa foto se haya hecho famosa, porque ahora mis compañeros de la compañía aérea donde trabajaba me miran mal y me llaman el rojo. Bueno, pues gajes del oficio. Pero claro, es que esta imagen, no sé si, bueno, los que seáis conocidos y fotógrafos, que estoy viendo aquí que hay fotoperiodistas de primer nivel, Javier Barrancho, Víctor Lerena, después podéis abrazarles y ver a grandes fotoperiodistas actuales que están en el mercado. Hay un libro que yo os recomiendo, que supongo que te sonará, que es el de La cámara lúcida, de Roland Barthes, sí. y que habla siempre para el análisis, oye, el significado y la significación de la fotografía, que es lo que llama, o él define como el punctum, ¿no? Un punto en el que es la punzada, una buena fotografía tiene que tener un punctum, algo que te pinza, que te pincha. Entonces, claro, para los que somos de la generación de los 70, la mirada de ese chico, ese puño, es la esperanza de muchas personas. Sí, es que ese niño, lo que produjo esa sensación es la alegría que tiene ese niño, que es como si estuviera viendo el futuro, como si estuviera alegre a lo que le va a venir. O sea, es muy difícil traducir eso, ¿no? Porque es verdad que cuando cada persona que ve una imagen ve un lenguaje en esa imagen. Unos lo entienden en ese contenido unas cosas, otros entienden otras, y es muy difícil traducir porque no es muy difícil explicar eso. Pero que yo entiendo que que es una suerte, o no sé cómo llamarlo, cuando una foto sorprende a diferentes clases, a diferentes generaciones, porque claro, es que estamos hablando de muchos años. Esa foto ahora sigue presidiendo una exposición de fotografía, de donde se ponen fotos de muchas épocas y de muchos momentos, y el cartel de la exposición es esta foto. Es la portada de un libro, se ha hecho portadas de muchas cosas, después de tantos años, y sigue siendo una foto que ya ha pasado a la historia y seguirá en la historia. Que yo no lo sabía cuando estaba haciendo la foto. Yo dije, uy, he hecho una foto de un niño, qué majo, qué foto más chula. Hasta ahí llegó la cosa. Oye, te estás mutando en el chaval de la foto, de la energía que tienes, César. Que te estás mutando en el chaval, en el chico de la foto, de la energía que tienes. Es así. El que tiene energía. Una cosa que te quería preguntar, hablábamos antes del diario El País. Pero yo siempre quiero aclarar, ¿Sí? y lo aclaro muchas veces, que cuando yo estoy haciendo fotoperiodismo, cuando yo estoy siendo testigo de hechos, de acontecimientos, de cosas, yo no soy el creador de la imagen. Yo observo, miro, y algo que me produce sensaciones, emociones, interés, aprovecho para disparar y hacer una foto. Pero la foto la ha creado esa escena, yo no la he creado. ¿Me vas a permitir también que haga otro pequeño inciso, antes de seguir ahondando en la transición? Porque antes de llegar a la transición, precisamente tú montaste tu primera agencia de prensa. Exacto. Hablamos de Cosmopress en el año 65. 1965, 10 años de que muriera Franco. Exacto. Lo que te permitió algo que podía ser un lujo para un fotógrafo, encima que vivía en el marco de una dictadura, que es tener contratos con la Metro-Goldwyn-Mayer, con United Artists, con las grandes productoras de Hollywood que rodaban aquí en España, como por ejemplo aquí a Clint Eastwood, que rodó en España Los violentos de Kelly. ¿Le preguntaste a Clint Eastwood si esa arma estaba cargada? Sí. Esta foto, este rodaje no se estaba haciendo en España. Él había hecho 3 películas que le hicieron famoso en el mundo entero, que se habían rodado en España. Pero esta, que era la cuarta, la primera que hizo después de ser famoso ya,
Esta se hizo en Yugoslavia. Ah, fuiste hasta Yugoslavia para hacer estas Sí, fotografías. y estuve allí trabajando con ellos pues unos días, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo fotos. Claro, el objetivo mío era hacer fotos de los personajes más conocidos, más populares en el mundo, para que esas fotos se pudieran publicar en diferentes revistas de cualquier país o de cualquier idioma, ¿no? Y iba a hacer fotos, el objetivo era hacer fotos de Clint Eastwood, pero no una escena en la que él está, sino cuando él está descansando, cuando él está haciendo otras cosas, o sea, fotos de él. Y cuando le estaba haciendo fotos, de pronto me hace así con la pistola y yo, claro, hago la foto y le digo, no estará cargada. Y me dice, no lo sé, voy a probar. Y probó, y afortunadamente Oye, la foto no estaba, la pistola no estaba cargada. Gracias, Clint. Oye, ¿te das Pero cuenta? que era un personaje que no era muy simpático o muy agradable o así. No sé por qué lo dices. Si quería Sí, probar contigo que un arma de 45 en él milímetros. fue de las pocas cosas graciosas que tuve con él. Oye, ¿cómo se vive haber bebido una precuela de Harry el Sucio? Porque esa frase es digna de Harry el Sucio, ¿eh? Voy a probar contigo con el fotógrafo si está cargada el arma. Sí. Yo dije, O sea, que realmente Clint Eastwood era un señor muy soso. no, bueno, aquello todo era forma de una broma que estábamos en el que entramos todos, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahondando en fotografías, si me lo permites, César. Estoy haciendo un pequeño barrido. Hemos hablado antes de lo importante que ha sido para la fotografía, no solo, y que hayas participado en el comité fundacional del diario El País. Pero he escogido esta foto. A mí me parece maravillosa, yo no la conocía, que es Julio Iglesias recostado en un avión. Sí. Tú tenías una amistad muy intensa con Julio Iglesias. Sí. ¿Es verdad que tú fuiste tentado por Julio Iglesias para que fueras su fotógrafo de sus giras y tú decidiste contratar, o sea, trabajar en El País antes que irte de gira con todo el mundo, con el que era el rey Adonis del momento, que era Julio Iglesias? Yo con Julio, el primer viaje que yo hice con Julio fue cuando él participó en eso que se hace en todos los años de música. Festival de la OTI, No. Eurovisión. Eurovisión, que él participó en Eurovisión en el año 70, que fue en Holanda. Una pregunta, ¿en ese viaje Julio te respetó? ¿A mí? Sí, a ti. Sí. ¿No intentó besarte? No, en ese sí. Luego tuvimos tal. Y íbamos, es el primer viaje que hice, ir con él a Holanda. Y bueno, y luego, a partir de ese momento, él empieza a dar sus pasos para abrirse sitio, porque ya en Europa fui también con él a París, fui con él a Berlín, pero él quería dar pasos a América. Y me dice, César, mira, vamos a ir a México, ¿te vienes tú y tal? Y yo dije, sí, porque yo ya veía que había mucho interés por él en las publicaciones. O sea, era un personaje que tenía mucha audición, ¿no? Y yo me iba con él, vivíamos en el mismo hotel, íbamos a las mismas fiestas, y yo sabía cuándo tenía que la cámara descansar, porque él estaba ligando, y entonces, pues, tal. Pero el día siguiente íbamos a un sitio donde le estaban esperando todas sus fans, todas aplaudiéndole y abrazándole y tal, y yo aprovechaba para hacer fotos, que esas fotos luego iban a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y tal. Y así íbamos de un viaje a otro. Yo recorrimos 4 países de Sudamérica, fuimos a Nueva York, en fin, nos movimos mucho. Y así iba la cosa. Pero unos años después, a él le ofrecen instalarse en Estados Unidos y tiene un contrato con la CB americana y que se va a instalar allí y va a organizar ya todo un tinglao diferente. Y entonces
Yo estaba empezando con El País cuando que El País no existía, que lo estábamos empezando a componer, y vino a ofrecerme irme con él a Estados Unidos. Y tú elegiste a Juan Luis Cebrián. Y tú elegiste a Juan Luis Cebrián. No, a Juan Luis Cebrián no, al periódico. Qué ojo, y él César. me decía, César, mira, te vienes conmigo y tú vas a llevar toda mi imagen. Y tú vas a hacer el que se ocupe de mis fotos de los discos, de mis fotos de las revistas, toda mi imagen. Tú allí, a mi lado, junto, tal. Y yo le digo, pues mira, lo siento mucho porque me gustaría, pero en un proyecto ahora que para mí es muy importante, que es trabajar en la forma que lo estoy haciendo, que nunca había asistido en mi carrera, en un periódico que vamos a sacar nuevo en este momento y que mi ilusión y él me miraba y me decía, César, te has vuelto loco, pero vamos a ver, o sea, que tú renuncias al dinero que vas a ganar conmigo y a las tías que te vas a tirar conmigo por ser el empleado de un periódico. Y digo, pues sí, me dice, estás loco. Y le sentó mal. Y le sentó mal porque él tenía una lista de gente que estaba en la cola pidiéndole a ver si se podían ir con él, si les podía llevar a hacer algo, si se podían ir con él. Y él viene a ofrecerme a mí y le digo que no. Nunca me he arrepentido y al final nuestra relación se arregló porque luego yo he ido a Miami y he estado con él en su casa y he estado con él en Nueva York y he estado con él en Madrid cuando ha venido y yo participé en un documental que hizo A3 Media sobre él y la sorpresa es que me llamó él, claro, el documental, al primero que se lo enseñaron fue a él, para que él diera la vista buena. Y me llamó desde Miami para darme las gracias por lo bien que había hablado de él y lo bien que me había portado con él. Y le digo, ¿qué quieres que cuente? Las cosas malas que conozco. Esas no se cuentan, hombre. Bueno, esas no las puedo contar. Por favor, un aplauso por la reconciliación entre Julio Iglesias y César Luca. Reconóceme que en algún momento te arrepentiste de quedarte en El País, por favor. No, bueno, algún día, ¿sabes? Decir, oye, a lo mejor podía estar en Miami ahora. Nunca me he arrepentido porque, bueno, oye, en la vida tienes que escoger cosas y tal. Pero lo que, en el fondo, quiero decir que al final volvimos a recuperar nuestra relación y nuestra amistad porque él también, al pasar, luego el tiempo, todo lo entendió. Y porque además yo todo eso me lo había ganado con él o como me lo he ganado con otros personajes con los que he trabajado mucho, pero a los que siempre he respetado, a los que siempre he guardado sus secretos, que he vivido de cerca con ellos, porque me tenían al lado, no porque yo estaba escondido, y entonces esas cosas las mantengo siempre como en regla. Dada la cantidad y calibre de las personas a las que has fotografiado, ¿te vas a llevar muchos secretos a la tumba? Bueno, sí. Hay alguien que está aquí diciendo que sí, que muchos. Sí. Muchas amantes conocidas de Julio, sí, por ejemplo. Sí. Muchas, bueno, y de muchas cosas que he vivido cuando me tienen de cerca. Porque claro, yo pienso que una cosa es asaltar una casa y robar todo lo que hay en la casa y otra cosa es que te inviten a esa casa. Ahí no puedes hacer daño. Pero si yo voy invitado con unas personas a hacer una serie de cosas o unos viajes o una cosa, sé en qué momentos tengo que estar cerca y en qué momentos puedo estar usando la cámara y en qué momentos no. Porque si haces eso, una vez te empiezan a cerrar puertas por todos lados. Pues dicen, a César ni os acerquéis a él. Y yo lo que quería era que se me acercaran, no que me rechazaran. Y para eso hay que respetar, y cuando has visto cosas que sabes que eso sería una noticia de primera página, eso te lo tienes que callar. Oye, ¿y John Lennon era tan juguetón como en esta foto que le hiciste en su rodaje en Almería? No, yo otros dos compañeros que trabajaban en la película y yo intentamos
enseñarle a jugar al mus, pero no... Espera, César, que tenemos no aquí fue una exclusiva. posible. Me estás intentando decir No que fue tú has intentado enseñar a jugar al mus, bueno, intentaste enseñar a jugar al mus a John Lennon. Sí, pero no fue capaz. No fue capaz. ¿Dónde se quedaba encallado? ¿En los Es que signos? no él tenía un coche, que vaya coche, era un Rolls Royce, que era, pues no sé cómo... Un Rolls blanco, ¿no? El que tenía. Negro. Ah, negro. Negro, pero muy grande, más grande. Es decir, en la parte de atrás del coche había el asiento de atrás y asientos delante, más luego el asiento del conductor y tal. Y ahí nos sentábamos a oír música, porque él tenía entonces una tarjeta tal, que entonces no la veías en otros sitios, y allí escuchábamos música y jugábamos a algo y tal. Y nos juntábamos así con él, ¿no? Y él tenía esa foto, se hizo con un objetivo que se llama ojo de pez, que es un objetivo especial que hace un ángulo muy especial, que entonces, y que valía mucho ese objetivo. Y él me pregunta que si a mí me gusta el ojo de pez, y digo, sí, pero yo no tengo un ojo de pez porque cuesta un huevo. Y me dice, tengo uno. Digo, coño, pues tráetelo un día y hacemos fotos. Y un día se presentó él con el ojo de pez. Y entonces estuvimos haciendo fotos una tarde que casi él no estaba rodando. Hicimos una serie de fotos. Lo que pasa es que la famosa se ha hecho esta, pero en otra está levantando los pies para que se vean grandes. Y en otra está haciendo cosas para que la foto se vea deformada. Y así estuvimos entretenidos con la foto del ojo de pez, que el ojo de pez era suyo. Y me contaba que en algunos conciertos que él había dado, que salía con la cámara y mientras otros tocaban, él hacía no sé qué. Él hacía así y disparaba, porque así se veía toda la gente que había allí y tal, que él lo había usado en algún concierto que había hecho. Estamos hablando de la época de Cosmopress, John Lennon, Sí. Brigitte Bardot, también la fotografiaste. Sí. Se te ha puesto como una nebulosa de recuerdos. ¿Pasó algo con Brigitte Bardot, César? De pasar de... ¿Que si te besó? Besó, sí. ¿Qué te besó Brigitte Bardot, César? Sí, hombre. Cuenta. Hombre, yo le daba un beso por la mañana. Vivíamos en el mismo hotel. Bueno, ella y 20 personas de la película, ¿no? Y algunas veces, pues, porque el objetivo, había dos objetivos para mí en la película. Uno era ella y otro era a ver, ¿cómo se llama? Sean Connery, que era el que había hecho las películas de... 007, de James Bond. Sean Connery, 007, James Bond. Exacto. Bueno, pues ya después de hacer las últimas películas que hizo de James Bond, ya no volvió a hacer ninguna más, y la siguiente película que hizo fue esta. Con lo cual era un objetivo de primer orden para los medios de comunicación, Sean Connery y Brigitte Bardot, todos en la misma película, que estaba en Almería. Y allí me fui yo a estar con ellos, pues yo me tiré allí un mes. Y todo el mundo vivíamos en el mismo hotel, un hotel nuevo que se había inaugurado prácticamente con el equipo de esta película. Y ella tenía un rol diferente al de Sean Connery, al de John Lennon. Tenía un rol blanco con un chofer negro vestido de blanco. O sea, eso iba muy bien para las fotos, adornaba mucho y a veces si salíamos a lo mejor, normalmente lo hacíamos por la tarde. Si ella acababa el rodaje temprano, que todavía había luz y era la tarde tal, pues cogíamos y le decía, mira, podíamos ir a un sitio muy bonito que hay aquí y hacemos unas fotos. Ah, vale. Ella estaba animada siempre. Íbamos a otro sitio y tal. Y la foto esa es la del burro, ¿no? Exacto. El burro fue idea tuya. Sí, ella cuando veía animales se enrollaba, porque ahí se ve, íbamos por la carretera a un pueblo y había un labrador allí trabajando con el burro y ella cuando vio eso le dijo al chofer que parara. Sí, claro, ya sabía, si ella se paraba
a ver el burro, yo me iba a parar a hacer la foto con el burro. Ella lo sabía todo eso. Y así iban las cosas. Tal. Y un día, entre esas cosas que hacíamos, como íbamos a un lado y íbamos a otro, un día pasamos con el coche por un barrio de allí, de Almería, donde siempre había perros por todos los lados, muchos perros. Y como ella ya sabía, ya habíamos pasado varias veces, y sabía que allí iba a pasar por los perros, pedía al de la cocina, que nos hacía todas las cosas cuando comíamos allí, en el rodaje, que le diera sobras o cosas, y ella se bajaba y empezaba a darle cosas a los perros. Y al segundo día había un perro pequeñito, muy bonito, ¡ay, perro! Tal, y preguntaba, ¿que este perro de quién es? Y los chicos decían, pues este perro está por aquí, esto no sé qué. Y le dice, ay, ¿y lo podría yo llevar al hotel y mañana y en 2 días lo devuelvo? Y ellos dicen, sí, hombre, lléveselo. Total, que se lleva el perro. Y nos había enseñado en la habitación lo que le había montado al perro allí, con unas almohadas y unas cosas. Bueno, el perro estaba. Bueno, y ahí a los 5 días, que ya tenía el rodaje, en lugar de ella vuelve su secretaria, que era una chilena pelirroja que estaba más buena que Brigitte Bardot. No seas políticamente incorrecto, César, Sí, pero bueno, pues, digamos que con la secretaria tendrías... Sí, bueno, ¿qué tal? Y viene diciendo al director y al productor de la película que Brigitte Bardot no ha podido venir hoy al rodaje porque tiene la cara hinchada, porque ha estado toda la noche llorando. Y dice, ¿qué ha pasado? Y dice que se le ha muerto el perro. Entonces se le había muerto el perro y había mandado al chofer a que lo enterrara y tal igual. Y hasta el día siguiente no pudo volver al rodaje por la muerte del perro. O sea, es decir, que Brigitte Bardot, cara hinchada por llorar, un Rolls blanco con un chofer negro vestido de blanco enterrando un perro en Almería. A ver, estas anécdotas, ¿quién las supera? Me vas a permitir que saltemos de diva ahora mismo y sí, estos son los ojos que se le pusieron yo creo que a media España cuando tú, César Lucas, fotografiaste a esa que creíamos, a esa pequeña Marisol, y ella juró de Marisol, se convirtió en Pepa Flores, y este desnudo que ha pasado literalmente la historia. No solo por el emblema, no solo porque sea una magnífica fotografía y un desnudo fantástico y la composición, sino por lo que representa y por la apertura que representaba en unos años que salíamos de una dictadura y que encima tú tuviste que ir a juicio por culpa de esta foto. Exacto. Entonces, como esta foto tiene muchísima historia, cuéntanos. Bueno, esta foto igual ha pasado la historia, ha representado aquellos momentos y produjo el impacto que produjo, que ya se estaban publicando fotos de desnudos porque era Marisol. Es decir, era la niña que había sido la novia de 2 generaciones. La niña de España, la niña tal, y eso fue algo que produjo una tormenta. Si esta foto es de una actriz alemana, son putas las alemanas, no pasa nada, si es no sé qué, bueno, ya se sabe, pero Marisol, pero es Marisol. Y la revista se acabó en la mañana que salió. O sea, no, a la tarde ya no había revista. Claro, hablamos de que fue portada de Interview en el año 76, si no me equivoco. 76, pero realmente esta fotografía se hizo en una sesión que era privada, que no estaba orientada a la publicación. Esta foto se hizo, se publicaron muchas cosas falsas de esta foto. Cuando la foto se publica y fotos que, bueno, que no era... que cuánto había cobrado ella por posar para Interview, que cómo consiguió que posara, que cuánto dinero, tal, todo falso. Estas fotos se hicieron en el año 70. Menos mal que no nos vieron haciendo la foto, porque si no
acabamos en la cárcel, ella y yo, de momento. ¿Es verdad que fueron tomadas en un sitio glamuroso como Ocaña, Toledo? Exacto. En una finca que tenía Carlos Goyanes, su marido, y su productor, y que íbamos varias veces a esa finca a hacer fotos para una revista, para un disco, porque teníamos escenarios, condiciones estupendas para hacer trabajos. Pero que normalmente, a lo mejor él lleva con una amiga, iba con una maquilladora, con alguien que llevara cosas de ropa para ver qué cambios se hacían. Íbamos a lo mejor 4 o 5 personas. Y esa vez íbamos su marido, Carlos Goyanes, ella y yo. Y estábamos haciendo las fotos que era para otra cosa. Y cuando estábamos haciendo las otras fotos, Carlos Goyanes dijo, Pepa, vamos a aprovechar ahora que estamos solos para hacer esas fotos que necesitamos. Y entonces me dice él, son unas fotos que ella tiene que estar desnuda. Me están volviendo a temblar las piernas ahora. O sea, tú llegaste a Ocaña sin saber que ibas a fotografiar. No, me están volviendo a temblar las piernas en la misma medida que me temblaban en aquel momento. Pero es por mi presencia, ¿no? ¿Eh? Es por mi presencia, ¿no, César? Sí. Y entonces yo pues dije, pues vale, porque yo ahí no tenía nada que decir, porque el objetivo que ellos querían era que ella esté desnuda así, que se vea así, que se vea así, que se vea así. Y yo, él era un poco el que decía, pues esto, pues así, así. Y yo, pum. Esta foto, igual que hablábamos antes de las fotos del Che y todo eso, esta foto es un disparo, uno. No es una selección de 7 u 8 disparos, una sí, otra sí, una más de qué, una más de qué, no, un disparo. Luego hicimos otra foto, que ella está tumbada en el suelo boca abajo, tal y cual, con las piernas así, junto a un ventanal enorme, otro disparo. Mi rollo tenía 12 fotos y no lo acabé. Hice 6 fotos de ella desnuda. Solo disparaste una foto y es esta que se ha convertido en un icono de la historia reciente de España. ¿Qué decir? Una foto que sea, bueno, a todo esto, la foto se publica, la revista la tienen que volver a tirar, entonces la revista tiraba muy poco. Pero una pregunta, teniendo en cuenta que esto era una sesión privada para Pepa Flores, para su marido Carlos Goyanes, ¿cómo llegan estas fotos a poder de la revista Interview? Porque las fotos, los originales los tenía yo. Y después y entonces Interview, el director de Interview con el que yo ya estaba trabajando mucho a través de la agencia, Antonio Asensio. Antonio me dice, me han dicho que tú tienes unas fotos de Marisol desnuda. Dice, hombre, a mí me interesaría verlas, porque a mí me interesaría publicarlas. Y yo le dije, bueno, pero es que está desnuda. Por eso te diría. No, y dije yo, es que está desnuda. Y dije, bueno, vamos a verlas. Porque entonces él no había publicado ninguna portada de un desnudo. Y yo le dije, pues que está desnuda. Y dije, bueno, pero vamos a verlas. Y entonces yo se las enseño y cuando las ve dice, esta foto la voy a publicar, me pase lo que me pase. Porque él era consciente de que igual la revista se la quitaban. O sea, él jugó, hizo una apuesta, porque si le cierran la revista por esta foto, la revista desaparece. Porque la revista había salido en mayo, la revista, esto se publica en septiembre, tenía poca vida. O sea, si le secuestran, bueno, total que saca la revista y no es que no les dieron tiempo a secuestrarla, porque en la mañana la revista se había agotado. Y dijeron, hostia, se ha agotado, pues vamos a tirar otra. Hicieron otra tirada, que se agotó. Hicieron otra tirada, hicieron como 3 tiradas. Entonces la revista tiraba como 70.000 ejemplares. Siempre se ha dicho que esa revista tiró 1 millón, no es verdad.
tiraba 70.000 ejemplares. Hicieron otra tirada, 100 y pico mil. Hicieron otra tirada, llegaron a tirar casi 300.000 ejemplares. Eso fue lo máximo que hice tal. Pero al lunes siguiente, la revista ya no salió con 70.000 ejemplares, ya salió con 100.000 ejemplares o con 110.000. Y a la otra semana ya tiraba, o sea, y ahí fue la cosa. Pero, igual que eso pasó con la revista, la Fiscalía intervino. No contra la revista, sino contra el autor, que era yo. Claro, porque tú fuiste enjuiciado por un delito de escándalo público. Exacto. Y tuviste 4 años de suplicio judicial, porque hasta el Bueno, año 80... exacto. Entonces, me pedían 9 años de inhabilitación y 500.000 pesetas de multa. Que la revista dijo, César, con la multa no te preocupes que nosotros lo arreglaremos. Pero con la inhabilitación no se podía hacer otra cosa. Pero le salió bien la jugada Interview, porque Interview no se vio denunciada en ningún momento. No. Batieron récords, no se secuestró la revista. La denuncia fue contra el autor. Y yo llevaba sin hablar con Marisol desde hacía 4 años. Porque Antonio, el bailarín, Antonio Gades había estropeado y roto nuestra relación que teníamos y tal. Bueno, no nos veíamos. Y cuando, el juicio tardaba en salir, todo iba tardando, pero iba tardando en un periodo de tiempo en el que las cosas iban cambiando a mucha velocidad, en que ya había empezado a salir desnudo en el teatro, en que ya en las playas había desnudos. O sea, ya eso, en esos 3 o 4 años se produjo muchos cambios, con lo cual, cuando se produce el juicio, la semana antes del juicio, yo me encuentro en una cena que hubo muy famosa en Madrid, me encuentro con Marisol. Y faltaba una semana o 10 días para el juicio, y viene Marisol, que no se me olvida y me emociono ahora al hablar, me da un abrazo, me da 2 besos y me dice, sé que estás teniendo problemas con mi foto. Si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. Y yo le dije, yo te lo agradezco, pero no, tú no puedes hacer nada por esto. Me dice, pero que sepas que si en algo puedo hacer, cuenta conmigo. Son palabras que se me han quedado grabadas en el corazón. Y luego el juicio fue un juicio, yo había visto pocos juicios, había visto alguno, pero este juicio era curioso porque estaba la sala llena y llena de gente, de estudiantes y de cosas que querían ver cómo era el juicio del desnudo de Marisol. Era un juicio de curiosidad. Y estaba el tribunal en la mesa, que lo que estaba pasándose era la revista, porque era el objeto de eso, ¿no? Y se pasaban la revista, y cuando terminó todo, el juicio, y estábamos esperando a la sentencia, mi abogado me dijo, te tengo que contar una cosa, que uno de los jueces que estaban en el tribunal de la mesa me ha pedido que si por favor le consigo una revista, que él la quiso conseguir y ya estaba agotada. ¿Podemos afirmar que gracias a esa gestión ahora mismo no estás en prisión? ¿Eh? ¿Que gracias a esa gestión Sí, podemos decir no, que no has pasado por prisión? No, yo estaba preocupado. Salió y luego la sentencia tenía una cierta curiosidad, como me explicaba el abogado, que no es que me habían perdonado, sino que casi me habían felicitado porque algo de las frases que daban del contenido era que no había carácter provocativo o que había un interés artístico, o sea que al final casi me felicitaban por la foto. Bueno, llegó tarde el reconocimiento, pero llegó. Te digo que en eso me favoreció el tiempo que había pasado. Si el juicio se hace a la semana que salió la revista, me empapelan. Tenemos aquí una pregunta, si no te importa. Por cierto, me vas a el micrófono.
me vas a perdonar, pero yo creo que eres de las personas con las reconciliaciones más bonitas, porque la de Julio Iglesias y la de Marisol son reconciliaciones que ya tienen sendas películas cada una. Y tengo muchas. Sí. Pues ahora hablaremos de ellas. Sí. Vamos a tomar la palabra. Buenas tardes. Si nos dices tu nombre y haces la pregunta. Sí, José. ¿Qué tal? Enhorabuena por la exposición. Nada más quería preguntarte una cosa, es que durante el relato no te he oído decir que Pepa Flores te autorizó a publicar la foto. Pepa Flores se enteró que las fotos se publicaron cuando las vio. ¿Y cómo fue eso? Porque no necesitabas autorización de la persona, o sea, tú eras el propietario del negativo, pero... No, en aquel momento... No era necesario. No, la prueba es que ella no me llevó a juicio. Al contrario, y seguimos siendo amigos. buenos amigos, Sí. Y nos queremos mucho y de vez en cuando nos vemos en Málaga y nos tomamos unos vinitos. Sí, es que me extrañaba porque no te he oído en ningún momento que te autorizó. En ningún momento ella hizo la más mínima queja, ni hizo unas declaraciones en una entrevista poniéndome a parir, o que en ningún momento nadie ha podido sentir de ella una propuesta o una molestia, nada, nunca. Y así ha sido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A lo mejor es porque Pepa, cuando Marisol quería dejar de ser Marisol y quería convertirse en Pepa Flores, gracias a esta foto descubrió la mujer que realmente era. Os voy a contar, cuando ya llevaba esta foto muchos años, yo hice una exposición que se llama El oficio de mirar, que ha sido una exposición que empezó en Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo, y luego ha dado la vuelta por muchos sitios. Y en uno de los sitios donde estuvo es en una galería de exposiciones muy buena, que hay en Benalmádena Costa. Y una de la foto que estaba en esa exposición, que la exposición tenía más de 100 fotos, pero una de las fotos era esta. Y entonces, como ella vive en Málaga, y esto estaba al lado de Málaga, eso fue en el 2010. Pues entonces la llamé a ella para decirle, mira, te voy a enseñar la exposición donde está tu foto. Como yo sé que tú no vas a querer venir a la exposición cuando hay gente, el lunes la sala está cerrada, pero a mí me la abren cuando quiera si tú quieres venir a ver la exposición. Así que díselo a Mario y os venís a ver la exposición. Mario, el que murió. Total, que fuimos a ver la exposición y eso fue... Vimos toda la exposición. Cuenta, César, cuenta. Y llegamos a la foto de ella. La definición, la descripción que hizo su marido de esa foto, se me ponen los pelos de punta ahora. Porque él la iba mirando y decía, Pepa, aquí se nota perfectamente que tú estabas tranquila. Y Pepa a mi lado callada. Porque mira, si miras las manos, si fíjate cómo están esas manos, si tú estuvieras nerviosa, esas manos no estarían así. Si tú estuvieras tensa, si tuvieras miedo, si estuvieras con tensión, esa mano, esos dedos que tienen esa mano. Y yo, con los oídos así, clavado. Y luego decía, mira los ojos, esos ojos ¿cómo estás mirando? Estaba mirando a mí en la foto. ¿Cómo estás mirando a esa persona? Se nota que confías en esa persona. Hizo una descripción que siempre he lamentado. No sabía que iba a hablar de esa forma, de la foto. Si llego yo a saber, entonces lo grabo. Y lo tendría grabado. Lo tengo grabado en el corazón. De verdad, las manos. Él hizo una descripción de las manos. Bueno. Nos vas a hacer llorar a todos, César, esta tarde. Que nos vas a hacer llorar a todos. Ya. Gajes del oficio, ¿verdad? Es cierto que a causa de esa crispación que hubo durante una época con Marisol, pero sobre todo a causa de Antonio Gades, porque ella se quedó embarazada de Antonio Gades, tuviste que hacer el trabajo de paparazzi. O sea, tuviste que hacer... Sí. Para conseguir una foto de su hijo. Sí, yo ya había hecho una vez fotos con ella cuando llevaba
no llevaba todavía un año casada, fui a hacer fotos a su casa para una revista. Pues allí posando en la casa y tal y cual, y me dice, César, que tengo una noticia, que estoy embarazada. Y digo, ¿que estás embarazada? No será de mí, le dirías. ¿Eh? Le dijiste que será tuyo. No, digo, sí. Y digo, pues entonces mira, espérate, porque voy a ir a una tienda a comprar cositas de bebé, zapatitos de estos, camisetitas, cosas, para hacerte foto con eso y dar la noticia, porque esa es la noticia, que estás embarazada. Vale, vale, vale. Y se lo mando a la revista Lectura, le digo, la noticia. Marisol está embarazada y les mando las fotos. Y ellos se ponen, fíjate. Y al día siguiente de hacer las fotos, me llama la criada que tenía. Ay, señor César, que dice la señora que no haga usted, que no haga nada con las fotos, que ha perdido el bebé. Y yo, coño. Llamé a la revista y la revista ahí se portó. Le dije, mira, quitarlo porque ha perdido el bebé. Y no dieron ninguna noticia de que había tenido un aborto, nada. Bueno, yo seguía siempre haciendo fotos con ella. Y ya cuando ella ya se había separado y ya estaba con Antonio Gades, pues yo también voy a su casa a hacer fotos para llevarla a un sitio que había preparado para una cosa de moda de un amigo modista, amigo suyo, en fin, un sitio que había preparado en la sierra. Y voy a buscarla, digo, venga, que te voy a llevar, que vamos a hacer las fotos en tal sitio y tal. Y me dice, César, ¿y no podíamos hacer las fotos en casa? Y digo, joder, Pepa, en casa, ¿cómo voy a hacer la foto aquí en casa? Si aquí no hay escenario ni luz como el que tengo. Hombre, no, las fotos vamos a hacerlas allí, a la sierra y tal. Y dice, ya, pero, insisto, ¿y no podríamos hacerlas en casa? Y yo digo, pero vamos a ver, ¿pero qué es lo que pasa? Y me dice, mira, a ti te lo puedo decir, porque estoy embarazada. Y me ha dicho el médico que como ya había tenido otro problema, que me mueva lo menos posible. Dice, así que mira, lo sabe Antonio, mi padre, mi representante, y ahora lo sabes tú. Y digo, bueno, yo te voy a guardar el secreto y la foto la vamos a hacer aquí en tu casa. Y ya me voy a preocupar yo de que no te muevas. Así que tranquila, yo no voy a decir nada, pero se te va a notar cuando tengas y de no, porque antes de que se me note, me voy a marchar de España. Y digo, ¿te vas a marchar? Y digo, bueno, pues mira, yo te voy a guardar el secreto, no voy a decir nada. Pero cuando tú vayas a dar a luz, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, donde estés, dímelo, házmelo saber que yo quiero hacerte fotos con tu hijo. Y mi hijo, te lo prometo. Y me lo hizo. Me puso un mensaje, me llamó, tal, que estaban en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, en Mar del Plata, y que ahí iba a dar a luz. Eran cerca de las Navidades del 73, y yo, para allá. Hago la exclusiva con lecturas y me voy a hacer la exclusiva del año, Los hijos de Marisol. Iba allí, tenía una enfermera que iba a dar las clases de ejercicios. Yo me iba con Antonio a un barco que tenía en el puerto y nos íbamos al mar. Por la tarde nos sentábamos a jugar al parchís. Bueno, esperar. Y se retrasaba. Dice, tengo retraso. Digo, pues espero, paso aquí la Navidad. Bueno, y un día ella no estaba, que había ido ella a la clínica, y está solo Antonio. Le digo a Antonio, digo, mira, a pesar de que yo tengo una exclusiva con la revista Lecturas, creo que una foto, una de ella con el bebé en brazos, hay que darla a todos los medios, porque es una noticia que va a interesar a todos los medios. Y me dice Antonio, no César, no, tú no vas a hacer ninguna foto de ella con su niño. Y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Que he venido aquí, que llevo casi un mes aquí, que estoy aquí y he venido a esto y me dice que no voy a hacer una foto. Y me dice, no vas, yo no soy como Rafael, que sale en la revista con sus hijos, no vas a hacer ninguna foto.
dice, no solamente no vas a hacer ninguna foto, sino que no te vas a enterar ni dónde va a dar a luz. Eso fue una declaración de guerra en toda Y regla. entonces, yo es la única vez que he hecho de paparazzi, pero yo dije, yo no me puedo volver de aquí sin hacer algo que tenga que ver con la noticia del nacimiento. Y entonces, como yo había alquilado allí un coche y el coche mío lo conocían de cuando iba a su casa, todo eso, lo primero que hice fue cambiarme de coche, un coche que no conocieran. Y luego a la enfermera que iba cada mañana allí para hacerle ejercicios y todo eso, que era una enfermera que trabajaba con el doctor que llevaba su tema, me dediqué a seguir a la enfermera, a ver a qué hospital iba y siempre iba al mismo hospital. Y dije, pues ese va a ser. Y ahí me organicé yo, me cogí alquilé una furgoneta para yo poder dormir en la furgoneta y estar durmiendo 2 días allí delante, cerca del hospital. Era una calle que no tenía tráfico, que allí estaba la furgoneta puesta y enfrente el hospital y yo con los teleobjetivos preparados a ver qué fotos hacía. Y ahí se asomaba Antonio Gades por la ventana, miraba, porque pensaba que yo andaría por allí, en la furgoneta. Y ya pude hacer fotos de la enfermera que yo había visto en su casa, que sale con un bebé en brazos. Y hice la foto porque dije, ese es ese niño, ¿qué tal? Luego salía la madre, luego ella con una bolsa, yo haciendo fotos de todo eso. Y cuando vi que salían del hospital, que salía la madre, Antonio, tal, el hermano de Antonio, entro corriendo en el hospital para decir, ay, perdón, que se han olvidado una cosa en la habitación, que voy a por ella. Y me dice, sí, la habitación es esa. Para hacer fotos de la habitación, de flores que había en la habitación, de la cama, de cosas de esto. Y con eso salgo disparado para Madrid y se publica en toda esa historia en Lecturas. Claro, al día siguiente que salen Lecturas, se presentan 2 fotógrafos de 2 revistas de Madrid, se presentan en Mar del Plata a intentar hacer algo y Antonio los deja. Me dice, vaya putada que nos ha hecho César Lucas, es un traidor. ¿Y qué dijo Pepa? Pepa no dijo nada. Pepa no dijo nada. Lo único que Pepa volvió a hablar de mí es la vez que del juicio que me dijo, si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. ¡Viva Pepa! Qué gran corazón tiene Pepa Flores, ¿eh? Que a pesar de hay personas que te podrían haber jurado odio eterno a través de eso y seguís teniendo una profundísima amistad. Qué curioso que hayas hecho ese papel de paparazzi. ¿Lo volverías a hacer? ¿Te lo pasaste bien o cómo calificas el trabajo de un paparazzi? ¿Que busca ese tipo de fotografías? Yo me vi muy incómodo haciendo aquello, pero yo no era capaz de volverme con las manos en los bolsillos a España sin contar algo que tuviera que ver con que Pepa había dado a luz o iba a dar a luz, porque eso era sabía que eso era para la prensa una noticia de primer orden. Y entonces yo tenía que volver, pero ya te digo, eso, es que lo publico, se me caen las lágrimas, digo, joder, lo que hice y tal. Pero tenía que hacerlo. No he vuelto a hacer ninguna cosa más, pero eso lo tenía que hacer y lo hice. Sí, señor. ¿Alguien quiere hacer alguna foto antes de que cambiemos de tema sobre asunto Pepa Flores, Marisol? ¿Por aquí alguien? Pues me vas a perdonar un pequeño inciso. Esta fotografía tuya me encanta, porque si hay algo que manifiesta tu obra es el reflejo del cambio. Toda la sesión especial para monjas de Jesucristo Superstar, sí. que también fue un escándalo el estreno de Jesucristo Superstar en el momento, y estamos también hablando de los años 70. Sí, me avisaron que en ese cine, era un cine que llevaba muy poco tiempo, y que iban a hacer una sesión de la película para monjas de diferentes colegios, conventos y tal y cual. Y me parece que fue algún fotógrafo más. Y yo fui y dije, no sé qué voy a hacer ahí.
Y antes de empezar la proyección, desde el escenario, pude hacer alguna foto que luego no me gustaba, que era todo el patio de butacas y todo el cine lleno de monjas. Pero era una foto que no, dije no. Y me quedé fuera, digo, hombre, voy a ver si hago alguna foto que se vea el cartel de la película y que salgan monjas. Lo que no esperaba es que salieran las monjas todas con tanta de alegría, ¿no? Que salían, claro, ¿A qué crees que se debe esa cara de alegría? Quizás pues porque a el lo protagonista guapo, era bien guapo. a lo guapo que era Jesucristo. Que es verdad que era un actor, que era, por eso quería que se viera en el cartel qué película era y la figura del protagonista de la película y ellas que iban hablando, entre ellas iban hablando de la película y iban hablando, nunca oí yo lo que decían, pero alguna debería decir, ay, pues era un majo, muy guapo, ay, pues sí, ay, pero estaba esa foto porque se intentaba explicar que a las monjas les había gustado la película. Pues hay otra fotografía que me gustaría, antes de que acabemos, porque al final podemos pasarnos aquí toda la noche, que es esta. Porque esto sí que refleja ese cambio real. Si hay una foto icónica también de nuestra historia reciente, es esa victoria del Partido Socialista. Año 1982. Acuérdate que en ese año había un ¿Qué miedo. ¿Año? 1982. 82. Me acuerdo que en ese mismo año había una película de Mariano Zores. En octubre. Sí, que decía que vienen los socialistas, que vienen los rojos, que van a expropiarlo todo. Sí. Esta foto es emblemática, aparece en todas partes, esa Sí. victoria del Partido Socialista. ¿Cómo fue esa noche? Yo había ido, porque hubo una campaña de preparación importante. Yo estuve unos días en la campaña que estaba haciendo el del PP. Manuel Fraga. Manuel Fraga. Había ido con él, había ido con Fraga. Había ido con Felipe González. Había estado en Andalucía con él, había ido a varios sitios. Con Fraga también había ido que además tengo fotos de él bailando con una vestida de gitana, bailando en el Rocío, que también iba a hacer la campaña y tal. Y ese día, que era el último día, estaba en Madrid así en las calles, había, es verdad, una excitación importante que no la he vuelto yo a vivir de ese nivel como hubo y tal. Y yo estaba con ellos en el Palace. Ellos se habían reunido allí y estaban allí esperando datos para ver cómo iban los datos, ¿no? Cómo iban las cosas y tal. Y ya hubo un momento en que ya los datos que les llegaban ya le daban la victoria, aunque todavía no estaban todos los datos, pero ya faltaran los datos que faltaban, ya el tema no iba a cambiar. Y pensaron ellos que iban a hacer, porque la calle estaba a reventar de gente, toda la plaza donde está el Congreso y donde está todo eso, que es a donde da esa ventana, pues estaba la plaza que hay allí al lado del hotel. Sí, la Plaza de las Cortes. Lleno de gente y tal. Y entonces yo, cuando ellos dijeron que iban a salir, ahora dentro de un rato vamos a salir y tal, yo ya me fui a la calle para estar colocado ahí por enfrente del donde iban a salir, del balcón donde iban a salir, para hacer la foto de ellos y tal. Esa foto ha ocasionado un libro que se llama La foto del balcón. ¿Y quién lo escribió? Ahora te diré el nombre, claro. Es un libro nuevo que ha salido el año pasado. Pero es que es un icono del cambio real que al final se produjo en este país. Después es verdad que Felipe González, pues bueno, pues al final nos decepcionó, sobre todo ese gobierno, que al final la corrupción ahogó al gobierno socialista, pero ahí es donde se consumó el cambio real de nuestro país. Exacto. ¿Tú cómo lo viviste? Pues todo lo vivía entonces muy de cerca, porque entonces yo hacía yo ya estaba en el Grupo Z, pero yo hacía mucha información política,
O sea, yo iba a la Moncloa a hacer un reportaje para Interview para Juan Felipe González. Entonces iba a hacer el reportaje, íbamos Camilo José Cela y yo a hacer el reportaje. Y yo me tiraba allí con él 2 días. Con el becario, ¿no? ¿Eh? Con el becario, que era Camilo José Cela. Claro, me tiraba con él haciendo cosas allí y tal, y de pronto pues me iba fuera a los jardines a buscar sitios para hacer fotos en cualquier momento. Luego cuando él iba a hacer cualquier cosa, una reunión, me metía con él a hacer fotos. Así estuvimos 2 días. Yo había estado haciendo lo mismo con Adolfo Suárez cuando era presidente, cosa que ahora nadie puede hacer. Ahora no se puede hacer eso. Esta foto tiene bastante ironía también en la época de la transición. Hablamos de estos 3 sacerdotes en la procesión del Corpus de Toledo con ese cartel de liquidación por reforma. Sí. Sí, ahí fuiste un poquito travieso. Esa foto es del año 80. Pero yo vi el cartel y digo, me gusta. Los curas están bien vestidos con todo eso. No solo te has dedicado y eres un maestro del fotoperiodismo, porque a mí, por ejemplo, vemos esta foto en la Plaza Roja. No, perdón, esta es en la Plaza de Tiananmen, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y lograste la para poder entrar? ¿En qué año fue esta fotografía? En la Plaza Esa de Tiananmen. foto es finales de los 80. Estaba el régimen comunista con una tenaza Sí. bastante potente. Pero no solo has hecho fotoperiodismo, porque también, por ejemplo, la fotografía de moda es un género en el que también has... Claro, durante los finales de los 90 y principios de los 2000, yo tuve mucho trabajo para una revista que hacíamos en Z, que era la revista Novedades, que era una revista que tiraba 500.000 de ejemplares para el Corte Inglés, y que el Corte Inglés regalaba a los titulares de la tarjeta del Corte Inglés. Y entonces buscábamos escenarios para hacer la moda. Escenarios que, por ejemplo, la moda de verano, la ropa de verano, que se publicaba en el primer número, la revista salía cada 3 meses. Entonces el primer número salía en el mes de marzo, y ahí ya empezaban a aportar por las cosas que iba a haber en el verano. Esas fotos siempre se hacían en diciembre. Y entonces en diciembre aquí no había situación para ir a las playas o para ir a piscinas, y buscábamos sitios que tuvieran buena pinta y que tuvieran buena temperatura y que fueran cosas así. Íbamos a América, íbamos a Canarias, íbamos al Caribe, íbamos a sitios, y cuando hacíamos las cosas de invierno, las hacíamos en verano. Y entonces subíamos de los sitios donde había mucho calor y escenarios donde esa ropa de invierno iba bien. Y no sé qué foto has puesto ahora, que me imagino que es una que se hizo en Venecia. Sí, efectivamente. Es un desnudo, no, es una foto con una composición preciosa, pero también tienes aquí estas fotos de revista de moda. Esta me encanta, que es en el Reichstag de Berlín. Sí. Pero yo también te quería preguntar, porque tú que has vivido toda la transición de la fotografía, la transición de nuestro país, ahora que todos los fotógrafos profesionales y pues, los aquí presentes, vas con las cámaras digitales, vas con una capacidad de un montón de gigas para tirar fotos. ¿Cómo viviste esa transición a la fotografía digital en la que si solo pudiste hacer un disparo con una cámara analógica, que es un carrete de 12, 24, 36 fotografías, esa capacidad, echas de menos esos momentos en los que solo podías hacer un disparo y sabías que solo tenías 36 o 24 posibilidades? Vamos a ver, eso era producto de una mentalidad determinada. Entonces, por ejemplo, yo empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar en Europa Press, empecé a trabajar con una Rolleiflex, que era una cámara muy buena, y esa cámara era el formato 6x6, es decir, hacía fotos cuadradas con un tamaño mayor que las fotos de 35 milímetros, pero esos rollos solo tenían 12 fotos. Entonces, eso en tu mentalidad decía
que eso te tiene que servir para hacer 12 fotos, no hacer 12 disparos. Y cuando ibas a hacer un trabajo, pues depende de qué trabajo, llevabas un rollo cargado en la cámara, porque sabías que ese sitio que vas a hacer o eso que vas a hacer 4 fotos, 5, no llevabas en el bolsillo 8 rollos. Entonces eso era una forma de trabajar que estaba en tu mente. ¿Y qué significaba? Que no... Es decir, en ese aspecto, entonces mirabas mucho, seleccionabas mucho antes de disparar, cuando ahora se dispara mucho y luego se seleccionará con todo lo que se ha hecho. Son dos diferentes. No digo que una sea mejor que otra peor, sino que una, en mi caso, yo aunque dispare, haga fotos con la cámara digital, mi sentido era el mismo que si estuviera trabajando con una cámara de 35. O sea que de lo que antes hacía un rollo, ahora hago un rollo, el equivalente a un rollo, pero con una cámara digital. Porque eso está en mi espíritu, en mi memoria y en mis reflejos. Me vas a permitir también, porque tenemos aquí un lujo. Yo soy periodista y aquí hay 2 fotoperiodistas de los que más respeto en el gremio. Javier Barbancho, por favor, levántate, saludemos a Javier Barbancho y a Víctor Lerena, por favor, porque veréis muchas de sus fotografías en muchos de los diarios, etcétera. Yo quería preguntaros, evidentemente, porque vosotros estáis en activo, tú no has fotografiado a Marisol, pero bueno, lo intentarás. ¿Qué representa para ti César Lucas? Hombre, para mí es una época, es un ejemplo, está en otro nivel, en otro estatus. No tiene nada que ver con el día a día nuestro y sobre todo le tengo mucha envidia y para mí siempre ha sido un referente, vamos. Desde que empecé a ver fotografía, pues era uno de los que veía sus fotos. Entonces eso también yo me he criado, por ejemplo, comprando periódicos y comprando revistas. Ahora los chavales no sé si hacen eso, ¿no? Pero yo tenía siempre 2 o 3 periódicos. Bueno, mi padre tenía la suerte de que trabajaba en la rotativa del Diario Córdoba, entonces traía siempre el Mundo y el Córdoba, ¿no? Y aparte yo compraba El País. Y nada, entonces pues eso es también una cosa visual y sobre todo pues él está por encima de otra cosa. ¿Con qué foto te quedarías? ¿Qué foto te llamó a ti tanto la atención de César Lucas que digo, yo también quiero ser fotógrafo? Hombre, yo siempre he estado un poco obsesionado porque de hecho he ido 2 veces a Cuba y tal. Ahí seguí un poco la historia de lo que pasó allí en la Revolución. Y hombre, cuando estuvo allí, pues bueno, con el Che Guevara y tal, pues la verdad que es lo que más me fascina, que no sé, bueno, que cuente también anécdotas de que estuvo con ellos. Nada, venga. Y a ti, Víctor, ¿qué representa César Lucas para ti, para un fotoperiodista tan joven, tan lozano como tú? Bueno, yo creo que no es solamente para mí. César es el maestro el que nos ha enseñado la profesión a todos. Fue la primera persona que creó una sección de fotografía, que se enfrentó a un director del periódico para defender nuestro trabajo. El que no decía aquí viene nuestro fotógrafo, sino que era un periodista igual que él, que en vez de escribir lo que hacía era fotografiar, pero que informaba de cualquier manera. Y es el único jefe de sección que ha dado la cara por los fotoperiodistas, que con sus 80 y pico años sigue defendiendo la fotografía, el periodismo y una serie de valores que nos lo ha inculcado a todos. Y simplemente es nuestro. Por eso le acompañamos, le agradecemos todo lo que ha significado para la profesión. Vamos. No ha habido otro jefe de fotografía que haya defendido la fotografía periodística como la ha hecho César, ni ha dado la cara por su gente como la ha hecho César. Ni la habrá. Y hay muchos fotógrafos que han ido y que van de estrellas y que tienen una repercusión mediática que no cuentan nada. Lo bueno de César es que siempre ha contado cómo hacía sus fotografías, cómo se hacía su trabajo, para que el resto pudiéramos aprender de él. Entonces eso no lo ha habido ni creo que lo habrá. Sí, no, eso lo tengo yo grabado de una forma muy especial, porque cuando yo empezaba no había un sitio donde aprender fotografía. O sea, no había charlas, no había escuelas, no había nada, eso no existía.
Es más, yo era un chavalín y los que estaban en los periódicos eran ya de madura, ya mucho tal. Y yo entraba en un sitio a hacer algo donde estaban ellos y miraba a ver las cámaras que llevaban, los equipos que llevaban, y yo iba con una poquita cosa y yo decía, y yo pues iba a comprar una revista americana, Popular Photography, donde tenía cosas que veía yo allí que no veía en la revista que había en la Real Sociedad Fotográfica. Iba a comprar esta revista que solo la vendían en un sitio al lado al lado de Santo Domingo, tal, a comprar la revista, a mirar cosas y tal. Y veía que entonces hacían muchas fotos con luz natural en los interiores. Y entonces yo aprendí a revelarlos con más potencia. Iba con mi Leica, ya me había comprado una Leica, y con el fotómetro en un sitio donde otros llevaban un flash, que un flash era un mueble, era un cacharro así, un mueble. Y yo con la Leica y el fotómetro. Y me veían que yo hacía así. Y me decían, chaval, ¿para qué haces eso? ¿Para qué utilizas eso? Para medir la luz, mira, yo sin eso, 2.8. Y yo a veces preguntaba tal, y decía, pues vete aprendiendo tú, chaval, que tienes que aprender, me decían. O llamaban a la policía para que me echaran, porque yo no tenía el carnet que tenían ellos. Esa era mi forma de no poder tener una ayuda de nadie. Al contrario, me estaban poniendo ya, porque me querían echar y luego al día siguiente aparecía mi foto en el periódico. Y decían, no, esto es el chaval ese de ayer, joder, tal. Bueno, me estaban haciendo la vida imposible hasta que yo ya estaba trabajando al diario Pueblo y subí al director a decirle, director, lo tengo que dejar porque no me dejan, porque me están poniendo palos en las ruedas, no hay manera. Y me dice, mira, César, aquí en mi periódico trabaja el que diga yo, el que quiera yo. Así que lo que digan esos, a ti, tú, ni caso. Ahora, bájate a la redacción que tendrás que hacer trabajo. Y ese día me arranqué yo con fuerza. Pero me arranqué con fuerza y además quería hacer una cosa, que todo lo que a mí ellos me habían impedido, yo quería darle a todos los demás lo que los demás necesitaran. Y eso lo he hecho a rajatabla. Yo he dado clases, he ayudado. Todo el que venga a decirme, oye, que quiero hacer, me pongo con ello, porque yo disfruto con eso y luego viendo que alguien ha hecho un trabajo muy bueno y que yo me pongo muy contento porque digo, joder, pues mira, me ha valido de bien hablar de esto. Y eso lo he hecho siempre. Y yo hacía una cosa que llamaba la atención, que yo tenía preparada mi foto para la primera página de mañana y me llegaban cosas de agencias y de otros colaboradores. Y digo, coño, está mejor. Quitaba la mía y ponía esa. Y algunos que veía eso me decían, dice, pues no te entiendo. Digo, pues yo sí me entiendo. Pongo esta porque es la mejor para el periódico. Y mi obligación es que el periódico dé lo mejor, no lo mío. Porque otras gentes, cuando llegaba una cosa de una agencia mejor que suya, lo que hacía era esconderla, que no la viera nadie, para tener publicando su foto. Y yo eso, para mí es sagrado. Y yo ahora me siento orgulloso y mi triunfo ha sido ser querido por mis compañeros. Eso para mí es una gloria y eso para mí no tiene precio. Bueno, pues yo creo que el personaje, la persona de César Lucas ya devora toda su obra porque tú mismo eres una obra maestra, César. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una última reflexión antes de que acabemos el coloquio? ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta a César? ¿Todos los que habéis venido, sabíais que la foto de Marisol era suya? ¿Sí? No, ¿sí usted también? Todos, ¿no?
O sea, todos sabían quién era César Lucas. ¿No tienes una pregunta, verdad? Sí, una más. Quería preguntarte tu opinión como periodista o como fotoperiodista acerca de la crisis que está sufriendo el periodismo ya desde hace años y cómo ves el futuro en cuanto a información veraz, todo esto que está pasando con los bulos. Bueno, tengo que decir que yo ahora estoy en esa situación que estoy jubilado. Como jubilado yo no estoy en el ejercicio de la profesión, estoy en el ejercicio de mi pasión, que es otra cosa. Pero lo veo con mucha pena y con mucho dolor y con mucha tristeza, porque algo que había explosionado, que nos estábamos acercando a cómo estaba ese nivel en Europa, ya nos íbamos acercando en los años 80, ya había publicaciones que estaban en el nivel de publicaciones europeas, ya estábamos, bueno, y pensábamos que muy contentos, qué bien, hay que ver cómo vamos a ir creciendo. Ese crecimiento se paró y empezó a caer. Y ahora yo no lo vivo tan de cerca como la gente que ahora me encuentro y que ahora me dicen que ya no tienen trabajo, o que antes estaban en un periódico y ya no están, y que antes en un periódico había 5 fotógrafos y ahora hay 3. Y además 3 a los que les hacen menos caso que antes hacían los 5. Y a mí eso, que digamos que a mí no me afecta, porque yo estoy libre de todo eso, como un jubilado, me duele muchísimo. Claro, es que tiene importancia desde el punto de vista de la profesión periodística y la crisis que está sufriendo para el sector del periodismo y sobre todo, para mí, desde mi punto de vista, las consecuencias tremendas que tiene para la información, para la población. O sea, porque es que lo que hay más que información es desinformación. Ya. Y sigue para adelante la cosa. Pues yo eso lo veo con... Hombre, yo ya no puedo hablar de futuro, porque yo el futuro... pero lo veo con mucho dolor y con mucha pena, habiéndolo vivido en un momento en que todos lo vivíamos con mucha ilusión, todos, en lo que estábamos viviendo, que salíamos de una habitación llena de humo y que de pronto se habían abierto las ventanas. Y eso lo vivimos de una forma que muy emotiva, muy especial, y que pensábamos ya, no en nosotros, pensábamos en nuestros hijos, pensábamos ya en... Pues no, pues duró menos de lo que pensábamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Una última pregunta, porque es la hora de cenar y aquí somos gente de bien que cena a unas horas decentes. Hola César, encantado de conocerte, no te conocía personalmente. ¿Tienes un hijo que es fotógrafo? ¿No? Se murió. Ostras. Hace 4 años. Perdona, no lo sabía. Pues lo siento, te iba a decir precisamente que tu hijo iba a seguir adelante. Pues lo siento, la acabo de cagar. Lo siento. Ese ha sido el gran logro que hemos tenido en la familia. Y tenemos 2 nietos que en el mismo año perdieron a su padre y a su madre. Y bueno, pues es lo que nos ha tocado, muy doloroso. Ayer se ha inaugurado una exposición de otros fotógrafos donde él participa en esa exposición y estuvimos viendo la exposición y anoche mi mujer se pasó toda la noche llorando porque ella cada 3 o 4 días tiene en la cabeza sus memorias y por eso digo que... Y era un buen fotógrafo, muy buen fotógrafo
que todos pensábamos, mira qué bien, qué suerte, qué hijo, qué suerte va a tener, qué buen fotógrafo. Él va a seguir trabajando luego con mi archivo y va a estar... Y nos dejó. Pero bueno. Bueno, pues para despedir.